¿Te has preguntado cuál es el acontecimiento más grande en la historia de la humanidad? Y a su vez, ¿cuáles son sus implicancias hasta el día de hoy? La evidencia y los testimonios de millones de personas conducen a un evento en particular, ocurrido hace más de 2000 años y cuyo protagonista fue un hombre llamado Jesús. Y es en esta primera temporada de este podcast donde contestaremos a esta y otras preguntas a través de lo que ocurrió ahí, específicamente con 7 frases que este hombre pronunció en el transcurso de su crucifixión. Bienvenidos a la primera temporada de este podcast. Mi nombre es David Salazar y el propósito de esto es dar a conocer la noticia más hermosa de todas, la cual es que existe alguien que te ama y que lo demostró dando su vida en el hecho más importante de la historia de la humanidad. En el Calvario de la cruz, Jesús hizo el sacrificio perfecto, y es en ella donde Él pronunció 7 frases muy específicas, las cuales vamos a estudiar y comentar, y que son un sostén de lo que representa su sacrificio. En este primer episodio nos enfocaremos en la primera de ellas, la cual es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta primera frase que dice Jesús en la cruz es una definición perfecta de lo que ella representa. Debemos comenzar entendiendo esto. Lo primero que Dios hace en nosotros al creer en Él, al confesarle como nuestro Salvador, pedir perdón por nuestros pecados, reconocer que Él murió en una cruz y que al tercer día resucitó de entre los muertos, es perdonar nuestros pecados. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, lo que recaía en nosotros al momento de pecar contra Él literalmente era la muerte eterna. Pero lo hermoso viene en la segunda parte de este texto. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva quiere decir obsequio o regalo que se da de manera gratuita. Y es precisamente lo que ocurre con las personas que aceptan a Jesús como su Salvador personal. Y es uno de los primeros beneficios del perdón. Dios nos da el hermoso regalo de la salvación. Sin la cruz no hubiese existido perdón y menos salvación. Pero gracias a Jesús, todas esas dádivas o regalos inmerecidos recaen ahora en nosotros. La Biblia es clara al decir que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que la misericordia de Dios y su gran amor para con nosotros nos dio salvación, vida eterna, y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Esto es tremendamente importante que lo sepamos, pues al cambiar el mensaje de la cruz de Cristo, nos hemos estado perdiendo la bendición de ver vidas transformadas por la misericordia y la gracia de Dios. Soy un convencido que en este tiempo final de la historia, Dios mostrará de su gracia de una manera abundante, pero somos nosotros, tú y yo, los encargados de darlas a conocer, predicando y anunciando el mensaje de la cruz de Jesús a las personas. Teniendo claro lo anterior, me es pertinente explicar qué entendemos por perdón para tomar un mayor realce a lo que Jesús nos dio a través de su sacrificio. Cuando se define el concepto de perdón desde el punto de vista bíblico, estamos hablando de ideas muy específicas, las cuales son la de cubrir algo, lo que se conoce como expiación, la de llevar o quitar algo, que en este caso sería la culpa, la de liberar, remitir o exculpar, y la de despedir o dejar. Si analizamos detenidamente el concepto de perdón con las frases antes mencionadas, podemos entender de una mejor manera lo que Cristo hizo en la cruz y lo que Él quiso entregarnos al aceptarle como nuestro Salvador personal, ya que fue en la cruz donde Jesús derramó su sangre y cubrió nuestros pecados.
Fue en la cruz donde Jesús llevó la culpa de esos pecados. Es en la cruz donde Él nos liberó y nos exculpó de la condenación eterna que recaía sobre nosotros, y es gracias a la cruz donde nos despedimos de la muerte eterna, dejamos atrás nuestro pasado y le damos la bienvenida a la vida eterna. El perdón viene a ser eso que remueve todo obstáculo que nos aleja de Dios y hace posible que el hombre se reconcilie y restablezca una amistad con Dios. Y es aquí donde el sacrificio de Jesús toma gran importancia, pues cuando Jesús murió, Satanás creyó que había derrotado a Dios y que el mundo ya no tendría chances de reconciliarse con Él. Pero lo que nunca se dio cuenta es que gracias a ese sacrificio, donde Jesús estaba dando una nueva oportunidad a todos los hombres de poder reconciliarse con Dios, obtener perdón de pecados, salvación y una nueva vida juntamente con Él. Sin el perdón que solo Dios puede conceder, el hombre está condenado a la perdición eterna. El perdón de Dios incluye el no acordarse más del pecado y el sepultarlo en lo profundo del mar. Y es aquí donde viene la pregunta fundamental de este primer episodio, la cual es: ¿cómo puedo obtener ese perdón que Dios me ofrece? La respuesta es: el perdón de Dios se obtiene cuando le confesamos nuestros pecados, cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos. La Biblia es muy clara al decir que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que lo anterior es una palabra de fe, porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tal como lo menciona la Biblia, esto es por fe. Y aquí es donde entra en juego la incredulidad, que es lo opuesto a la fe. La incredulidad cierra la puerta del perdón y los beneficios que este perdón trae. Cuando no creemos y no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, lo único que nos espera es un infierno, una muerte eterna. Ahora bien, si unimos todos los conceptos anteriormente descritos, podemos comprender con mayor claridad lo que Jesús estaba diciendo en la cruz al mencionar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ya que literalmente lo que estaba manifestando a través de ese clamor era lo siguiente: Padre, aunque me están haciendo esto, no quites de ellos tu gracia y misericordia, ya que también me estoy sacrificando por ellos. Padre, aunque me están matando de la manera más vil que puede existir, estoy entregando mi vida por ellos y llevaré su pecado. Padre, aunque ellos no entienden que esto los liberará eternamente de la muerte, me estoy sacrificando por ellos, por amor. No consideres este error. Y Padre, ellos no entienden que a pesar de esto, los amo. No consideres este pecado. Viendo todo lo anterior, es inevitable no reflexionar en el mensaje que estamos entregando como iglesia y como hijos de Dios a las personas y al mundo que no le conoce. En vez de hablarles del amor de Jesús manifestado a través de un evento que ocurrió hace más de 2000 años, que cambió la historia de la humanidad y que puede cambiar la eternidad de millones de personas, nos hemos estado dedicando a entregar palabras motivacionales, vacías y muchas veces de condenación, en vez de hablarles del perdón eterno que nuestro Salvador Jesús quiere entregarles. Se dice que el meollo de toda la Biblia se encuentra en el famoso pasaje de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el real sentido de este versículo lo dan los versículos siguientes, los cuales dicen: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que es tiempo de comenzar a abrir nuestra boca, de hablar y anunciar el mensaje de la cruz, de dar a conocer la noticia de que hay un Dios que murió por la humanidad, que quiere perdonar los pecados y cambiar la eternidad de todos los que desean aceptarle y creer en Él. Jesús pagó un precio por ellos, un muy alto precio, el cual fue su sangre, su vida, para que literalmente la humanidad pueda tener vida eterna. Antes de culminar, me es necesario decirte lo siguiente. La cruz es una representación gráfica de la vida. Si tenemos un poco de imaginación y miramos el cuadro de la cruz, podemos observar a Jesús en el centro y a dos personas que la Biblia menciona como malhechores. Y aunque uno se salvó, el otro se perdió, aunque ambos estaban cerca de Jesús. Y si lo miramos desde ese punto de vista, tristemente hay personas que no querrán recibir en su corazón a Jesús, pero que eso no sea por nuestra responsabilidad, y menos de que nadie les habló del amor y del perdón que Jesús quiso entregarles. Para concluir este primer episodio, es necesario que entiendas esto. Existe un poder extraordinario en la cruz, y el perdón que ofreció Jesús allí aún está presente para cada uno de los que deseen creer en Él y aceptarle como su Salvador personal. Quiero agradecerte por haber escuchado hasta el final este podcast, y si llegaste hasta aquí, es una señal de que en tu interior necesitas de algo que llene tus vacíos, y ese algo no es una cosa, es alguien, una persona que se llama Jesús. Además, invitarte a que compartas este podcast y que puedas seguirme en mis redes sociales. Búscame en Facebook como David Salazar Podcast y en Instagram como David Salazar_podcast. Para finalizar, me gustaría despedirme con la siguiente reflexión. Si te has quedado en el camino, debes saber que Dios tiene un corazón que perdona. Sus brazos siempre están abiertos a un corazón arrepentido. Mi nombre es David Salazar y deseo de todo corazón que puedas conocer y aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Nos vemos en el siguiente episodio y que Dios te bendiga.